Persiguiendo el jade, capítulo 104. Fan Changyu escuchó claramente esta conversación dentro de la tienda respecto a sus padres. Tenía muchas preguntas que hacerle a Jin Jingwan. Inmediatamente dijo: por favor, pídele al hermano que espere en un momento. Iré cuando me ponga ropa presentable. Mientras buscaba una bata limpia, de repente recordó otro problema. El día que regresó del campo de batalla, su uniforme militar ya estaba demasiado sucio para mirarlo. ¿Quién se lo había quitado mientras estaba inconsciente? Además, con las manos vendadas de esa manera, no podía ponerse la bata a ella sola, aunque la tuviera. Justo cuando Fan Changyu fruncía el ceño, otra voz provino desde fuera de la tienda. «Changyu, ¿te viene bien que entre la tía?» Al reconocer la voz de la tía Sao, Fan Changyu se sorprendió y se alegró a la vez. «Tía, por favor, pase», dijo rápidamente. Tras levantar la cortina y entrar, la tía Sao cogió la túnica y empezó a ayudar a Fan Changyu a ponérsela. «He oído que un general te ha llamado. Xiao Wu me pidió que viniera a ayudarte a cambiarte», Fan Changyu dijo. Xiao Wu es sin duda una persona muy considerada. La tía: «¿Cuándo llegaste al campamento?» La tía Sao suspiró. «Xiao Wu me trajo aquí desde hace 2 días. Niña, casi me matas del susto. Ese uniforme estaba empapado en sangre. Menos mal que no sufriste heridas graves. Si te hubiera pasado algo, ¿qué hubiera hecho Nian Niang?» Al parecer la tía Sao fue quien le cambió la ropa mientras estaba inconsciente. Pero Fan Changyu recordó que las heridas de Xiao Wu en el campo de batalla no eran más leves que las suyas. ¿Cómo pudo haber regresado a la casa a buscar a la tía Sao ese mismo día? Una leve confusión apareció en los ojos de Fan Changyu. ¿Xiao Wu no está herido? Después de ponerle la túnica exterior a Fan Changyu, la tía Sao le ayudaba a atarle al cinturón. «Eso no lo sé, pero durante los 2 días que estuviste inconsciente, Xiao Wu se quedó vigilando en tu tienda. Temía que se cansara y le dije que fuera a descansar, pero no pude echarlo». Al hablar de esto, la tía Sao levantó la vista con expresión algo peculiar y le dijo a Fan Changyu: «Él estuvo contigo en batalla, en la que luchaste hasta muerte, Changyu. ¿Podría ser que Xiao Wu tenga otros planes?» De repente le dio dolor de cabeza. «Xiao Wu es un buen chico, pero ya tienes a Yan Chen. ¿Por qué no le busco una esposa a Xiao Wu más adelante?» Fan Changyu sabía que tanto Xie Wu como Xie Qi eran hombres de Xi Chen. Su lealtad hacia ella se debía simplemente a que seguían órdenes de Xi Chen. «Tía, no dejes volar tu imaginación», dijo con impotencia. «No es lo que piensas». Sin embargo, el comentario de la tía Sao que Xie Wu le había estado cuidando durante los últimos 2 días todavía le pareció un poco extraño a Fan Changyu. Tras cambiarse ropa, salió de la tienda a ver a Jin Jingwan. Xie Wu era considerado ahora su guardaespaldas personal, así que le acompañó a la tienda militar central, pero solo pudo esperar afuera y no se le permitió entrar. Después de que el mensajero que acompañó a Fan Changyu consultara con la guardia en la entrada de la tienda militar central, el guardia entró para informar de algo antes de que permitir que Fan Changyu entrara sola. Al levantar la solapa de la tienda, Fan Changyu se encontró con un fuerte olor a medicina. Recordando la etiqueta que había aprendido en el ejército estos últimos días, supo que no debía mirar directamente a un oficial superior. Bajó ligeramente la mirada, juntó las manos en el puño. «Este humilde general, Fan Changyu, presenta sus respetos al señor He». Jin Jingwan había sido funcionario en Jinzhou durante muchos años. Tanto la gente común como los generales bajo su mando estaban acostumbrados a llamarlo en privado señor He. En realidad era demasiado erudito y gentil, se parecía menos a un general militar y más a un funcionario civil. Desde la cama llegó una voz claramente falta de vigor. «No hay necesidad de formalidades», tosió el señor He. Al ver que el hombre en la cama comenzaba a toser violentamente antes de que pudiera terminar su frase, Fan Changyu vaciló un instante antes de acercarse. Con sus manos verdaderamente vendadas e hinchadas, le dio unas palmaditas en la espalda y preguntó: «Mi señor, ¿debería llamar a un médico militar?» Solo acercándose más se atrevió a observar discretamente al viejo general en la cama. Parecía haber perdido mucho peso, tenía las mejillas hundidas y un aspecto muy pálido, donde solo lucía unas pocas canas de su cabello negro. Ahora
Era la mitad negro y mitad blanco, lo que le daba un aspecto mucho más demacrado de repente. Fan Chanyu se dio cuenta de repente de que su estado era muy malo. Jin Jin-wan tosió durante un buen rato antes de lograr reprimir un cosquilleo en su garganta. Mientras se recostaba contra la almohada, tuvo que tomar varias respiraciones entrecortadas para recuperarse. Sin embargo, debido a la violenta tos que había sufrido hacía un momento, la herida de flecha en su pecho había comenzado a supurar de nuevo, tiñendo de rojo una pequeña porción de su camisa interior del tamaño de una uña. Agitó la mano débilmente y dijo: me he lesionado los pulmones. He tenido mucha tos estos últimos 2 días. Al notar que Fan Chanyu tenía ambas manos vendadas, le preguntó: ¿cómo están tus heridas? Fan Chanyu respondió: en mi cuerpo solo estas 2 manos pueden considerarse lesiones graves. Jin Jin-wan se rió con sus palabras, pero su risa se convirtió nuevamente en una tos leve. Por suerte, no fue tan fuerte como antes. Con satisfacción dijo: la generación más joven es verdaderamente formidable. Chan Xing-wan es una figura de renombre en el Gran Jin. Intercambiar esta herida en tus manos por la vida de Chan Xing-wan vale la pena con creces. Sin embargo, lo que apareció en la mente de Fan Chanyu fue la imagen del hombre de la cara cortada disparándole una flecha a Chan Xing-wan para luego espolear su caballo y que corriera hacia ella para agarrarla. Recordaba la fuerza con la que le había subido al caballo y recordaba aquel olor familiar. Si no hubiera sido por esa última flecha que lanzó, incluso si Chan Xing-wan hubiera muerto finalmente a causa del órgano que ella misma había atravesado con su sable, probablemente habría estado demasiado exhausta para aferrarse a la espada de Chan Xing-wan y habría muerto bajo su hoja. Pero Xiao Gu había dicho que Chen no estaba en Chomzhou en absoluto. Fan Chanyu sentía que o bien su conciencia estaba realmente confusa y había recordado mal, o bien Xiao Gu le había mentido. Y la única persona que podría hacer que Xiao Gu le mintiera era Chen. En el momento en que se dio cuenta de esto, el corazón de Fan Chanyu dio un vuelco. Deseaba poder regresar inmediatamente a su campamento a interrogar a Xiao Gu sobre el paradero de Chen. Por momentos reprimió ese pensamiento porque Jin Jin-wan seguía presente. Dado la identidad actual de Chen, no debía ser revelada. Fan Chanyu no mencionó precipitadamente que se había disfrazado para salvarle en el campo de batalla. Simplemente respondió con humildad: me elogia demasiado, mi señor. Esta humilde general tuvo la suerte de apuñalar a Chan Xing-wan. La satisfacción en los ojos de Jin Jin-wan se hizo más profunda. Eres una buena chica. Con esa naturaleza tan sencilla podrás llegar mucho más lejos en el futuro. Fan Chanyu dijo con reserva: gracias por sus elogios, mi señor. Jin Jin-wan notó su contención y señaló un pequeño taburete cuadrado junto a la cama y dijo con esfuerzo: siéntate, hay algunas cosas que debo contarte. Fan Chanyu acababa de sentarse en el taburete cuando escuchó las palabras de Jin Jin-wan. Sus dedos se contrajeron inconscientemente, pero no lograron agarrar nada. Fue entonces cuando recordó que sus manos estaban envueltas en gasas como 2 bolas. Inconscientemente se enderezó la espalda y preguntó: ¿se trata de mis padres? Jin Jin-wan mostró sorpresa en su rostro, como si no esperara que Fan Chanyu ya supiera de su parentesco con sus padres, y luego asintió lentamente. Escuché de Wen Chan que revisaste los archivos de la prefectura de Jinzhou, queriendo averiguar quién realmente perjudicó a tus padres. Dejó escapar un suave suspiro. Cuando tus padres me confiaron a ti y a tu hermana fue porque no querían que os vieras afectadas por el karma de la generación anterior. Solo deseaban que vivierais en paz. Es una lástima que en este mundo sea tan impredecible. Fan Chanyu recordó los días sencillos y cálidos en que sus padres vivían, sus muertes repentinas y los varios intentos de asesinato que había sufrido en el condado de Qinping, y sintió un nudo en la garganta. Mis padres, ¿cuál era su verdadera identidad? Jin Jin-wan la miró como si viera reflejada en ella la sombra de su viejo amigo. Su tono denotaba cansancio vital. Tu padre fue un general de la familia Wei. Gracias a sus extraordinarias habilidades recibió el apellido Wei y se le conoció como Qilin. Después de que el primer ministro casara a su hermana menor con el general,
Xie Linshan, tu padre pasó a servir bajo las órdenes del general Xie. Más tarde se casó con una mujer de la familia del viejo general Men, que también sirvió bajo las órdenes del general Xie. Al oír esto, las pupilas de Fan Chanyu no pudieron evitar contraerse. Ben Chung-wan, este fue el principal culpable de la tragedia de Jinzhou, un hombre conocido incluso por niños de 3 años en el Gran Jin. Jin Jin-wan comprendió su estado de ánimo en ese momento y suspiró. El viejo general Men era un general en quien el general Xie más confiaba. El matrimonio de tu padre con su única hija fue un acontecimiento feliz que unió aún más a la familia Xie y Wei. Es una lástima que Jinzhou fuera sitiada posteriormente y que el error del viejo general Men al escoltar provisiones provocara ese desastre imparable. Al enterarse que su propio abuelo materno era el principal culpable de la muerte por inanición de 100.000 soldados en Jinzhou, de la muerte del príncipe heredero de Zhengli y del general Xie Linshan en las puertas de la ciudad, y de que había obligado a la corte imperial a ceder territorio a cambio de una tregua, Fan Chanyu se sintió como si le hubieran arrojado a una cámara frigorífica. En ese instante, solo un pensamiento llenó su muerte. Toda su familia era pecadora del Gran Jin. Para Xichen, ella también era una pecadora. Xichen odiaba profundamente a su abuelo materno. ¿Qué haría él al descubrir que ella era descendiente de la familia Meng? La mente de Fan Chanyu estaba hecha un lío. Inconscientemente evitó la pregunta y le preguntó: ¿así que Wei Yan quería matar a mis padres para vengar al general Xie? Jin Jin-wan negó con la cabeza. Después de la caída de Jinzhou ese año, tu abuelo materno se suicidó para expiar su crimen. Aún se desconoce si hubo circunstancias ocultas detrás de la demora de la oportunidad militar, pero el primer ministro sí ordenó a tu padre que matara a tu madre en aquel entonces. Tu padre no pudo hacerlo, así que fingió sus muertes y escapó con tu madre, rogándome que los ayudara a crear nuevas identidades y borrar sus huellas. Pero, después de más de una década, el primer ministro emitió repentinamente una orden de ejecución contra ellos de nuevo, esta vez para recuperar algo. Fan Chanyu lo miró sorprendida. A Jin Jin-wan le costó mucho pronunciar las siguientes palabras. Miró a Fan Chanyu y dijo con dificultad: cuando el primer ministro me ordenó matar a tus padres, parecía que llevaba mucho tiempo esperando ese día. Solo me rogaron que perdonara la vida de tu hermana y la tuya. También me dieron una caja y me dijeron que no la abriera, sino que la entregara al primer ministro cuando la pidiera. Tras explicarme todo, se suicidaron delante de mí. Las manos y los pies de Fan Chanyu se congelaron. Jamás se habría imaginado que tantos secretos oscuros se escondieran tras la causa de la muerte de sus padres, un secreto que ella se había esforzado tanto por descubrir. Jin Jin-wan dijo: los diversos intentos de asesinato contra tu familia fueron obra de los hombres del primer ministro que buscaban esa caja. Al recibir tanta información impactante a la vez, Fan Chanyu sintió un dolor sordo en la cabeza mientras luchaba por ordenar sus pensamientos. Lo que el mundo sabía ahora que era error de su abuelo materno al transportar provisiones había provocado la desastrosa derrota en la batalla de Jinzhou, pero su madre había sido hombre de Wei Yan, y este había ordenado matar a su madre para luego traicionar a Wei Yan y escapar con ella fingiendo sus muertes. Sus padres tenían algo en su poder que hizo que Wei Yan los persiguiera para recuperarlo, inclusive de más de una década. Entonces, el error de su abuelo materno al transportar provisiones en aquel entonces probablemente estuvo relacionado con Wei Yan. Pero Wei Yan era un simple funcionario de la corte. En aquel entonces, no solo el príncipe heredero de Zhengli estaba atrapado en Jinzhou, sino también su cuñado, el general Xie, que tramaba al orquestar todo esto. Pero cuando pensó en cómo Xichen había dicho que Wei Yan era su enemigo, en cómo casi había muerto a manos de Wei Yan, y cómo Wei Yan ahora ejercía un poder inmenso, incluso hasta el punto de marginar por completo a la familia imperial, Fan Chanyu sintió que su suposición era correcta. Si Wei Yan no tuviera remordimientos de conciencia, ¿por qué intentaría matar a Xichen? Al parecer, el error de su abuelo materno con las provisiones sí tenía que ver con Wei Yan.
Después de un largo rato, Fan Chanyu finalmente le preguntó a Jin Jingwan: en la ciudad de Linan, mi familia fue atacada, pero las tropas llegaron a tiempo para ayudar. ¿Fuiste tú, mi señor, quien ordenó que protegieran a mi familia? Él, Jin Jingwan, asintió. Fan Chanyu sabía muy bien que la única pista probable que se encontraba en la caja que sus padres habían dejado. Tras pensarlo un poco, le preguntó a Jin Jingwan: «Mi señor, ¿ha visto lo que hay dentro de la caja que dejaron mis padres?» Una expresión amarga y burlona apareció en el rostro de Jin Jingwan. Si hubiera mirado: olvídate de que el primer ministro te perdonaría la vida a ti y a tu hermana. E incluso yo, Ji, probablemente no habría escapado de la muerte. Fan Chanyu guardó el silencio un momento y luego expresó su especulación. La demora de mi abuelo materno en transportar las provisiones se debió a la interferencia de Wei Yan. ¿No es así? Jin Jingwan suspiró. El gran crimen de la derrota de Jinzhou se le atribuyó a tu abuelo materno a posteriori. Cuando lo comenté con el gran tutor Tao, también coincidimos en nombre de tan prudente como el viejo general Men no podía desconocer la situación de Jinzhou en aquel momento, ni habría sido tan insensato como para arriesgarse a retrasar una oportunidad militar para salvar a esos 100.000 damnificados. Pero como la influencia del primer ministro llegó a manos de tu padre, eso es digno de reflexión. Fan Chanyu comprendió su significado subyacente. Su abuelo materno no pudo haber hecho algo tan insensato, por lo tanto es probable que su padre haya actuado como peón de Wei Yan, razón por la cual su padre poseía algo que Wei Yan estaba dispuesto a recuperar incluso después de más de una década, inclusive matándolos. Esta conclusión no le brindó mucho consuelo a Fan Chanyu. Su abuelo no era el principal culpable, pero como su padre había sido un peón de la otra persona, lo habían culpado y vilipendiado injustamente durante muchos años. Tan solo de pensarlo, le oprimía el pecho a Fan Chanyu, dificultándole la respiración. En su recuerdo, su padre siempre había sido taciturno y poco elocuente. Casi nunca sonreía, e incluso cuando se dedicaba al negocio de la carne de cerdo, no era muy bueno regateando. Solo cuando estaba con su madre su rostro se volvía animado y expresivo. Siempre habían muchas cosas en silencio, intentando torpemente complacer a su madre. Como su madre tenía miedo al frío y no encontraba abrigos de bisón auténtico en el mercado, él se adentró solo en las montañas durante 4 o 5 días y cazó un montón de bisones plateados para hacerle una capa. Y a su madre, aunque solía ser una persona muy amable que hablaba con voz suave y tranquila, la cambiaba solo si la hacía enfadar. De niña, Fan Chanyu era castigada por su madre con una escoba. Cuando su madre se enfadaba, ni siquiera su padre se atrevía a intervenir. Precisamente por eso Fan Chanyu sentía, con el temperamento de su madre, era imposible que hubiera elegido vivir aislada con su padre después de enterarse de que éste habría hecho daño a su padre. De repente ella se preguntó a Jin Jingwan: «Señor, cuando mi madre falleció, ¿conocía el secreto de esa caja?» Jin Jingwan recordó la escena de la pareja suicidándose uno tras otro en la nieve aquel día. Un rastro de tristeza aún permanecía en su corazón y asintió y dijo: «Tu madre se mantuvo muy serena, creo que lo sabía». Fan Chanyu afirmó entonces con convicción: «Si mi padre hubiera hecho daño a mi abuelo materno, mi madre jamás lo habría perdonado. Debe haber otra historia oculta detrás de lo que sucedió en aquel entonces». Jin Jingwan se sorprendió un poco. Quería hablar, pero no pudo evitar el cosquilleo en la garganta y tosió durante un buen rato antes de decir: «El gran tutor Tao también expresó sus dudas. Desafortunadamente han pasado 17 años. Aparte de esas especulaciones, no tenemos pruebas concretas. Incluso si quisiéramos investigar, no hay por dónde empezar. Por eso el gran tutor Tao decidió viajar a la capital para ver al primer ministro en persona. Lamentablemente, no hemos tenido noticias suyas desde entonces». Miró a Fan Chanyu y dijo con seriedad: «He oído un par de cosas sobre el asunto entre usted y el marqués. Había pensado en llevarme estas cosas a la tumba y dejar que fueran enterradas conmigo y que los asuntos de la generación anterior vuelvan al polvo con su muerte. Pero también temía que si la verdad salía a la luz, la disputa por un padre asesinado no es algo que se pueda olvidar fácilmente. En lugar a esperar que las cosas sean irreversibles, es mejor informarle de todo de antemano y dejar que ustedes dos decidan».
100 sabores se mezclaron en el corazón de Fan Chanyu. Se arrodilló ante la cama de Jin Jin-wan y se postró solemnemente ante él. «Gracias, señor Ji». Jin Jin-wan se tapó la boca con la mano y tosió durante un buen rato antes de decir sin aliento: «Si no me odias, llámame tío. Tu padre y yo fuimos hermanos de sangre. La técnica de sable que usas fue creada por él y por mí juntos». Fan Chanyu miró a aquel hombre que parecía estar en sus últimos años. Un leve escozor le llenó los ojos mientras lo llamaba tío. Jin Jin-wan parecía haber esperado este día durante muchos años. Las arrugas de su rostro se acentuaron mientras sonreía ampliamente y respondía a ella. Al salir de la tienda militar, Fan Chanyu sintió que incluso su respiración era pesada. No vio a Siegu fuera de la tienda. Tras mirar a su alrededor sin encontrarlo, le preguntó a un guardaespaldas que estaba afuera: «Disculpe, ¿ha visto al hermano pequeño que vino conmigo?» El guardaespaldas dijo: «¿Te refieres a ese muchacho alto? Fue por ahí a un cuarto de hora». Fan Chanyu no pudo evitar fruncir el ceño. Siegu había estado a su lado durante un tiempo, pero nunca había sido tan descortés. De repente, como si hubiera tenido una idea, levantó rápidamente los pies y corrió en dirección que le había indicado el guardaespaldas. Pero no había corrido más que unos pasos cuando vio a Siegu caminando hacia ella. Era el verdadero Siegu. No era tan alto como ella lo había visto al despertar. Al caminar sus pasos eran algo inestables, probablemente a las heridas de su cuerpo. Al verla gritó: «Jefa de escuadrón». No se atrevió a mirar a Fan Chanyu directamente a los ojos. Se rascó la nuca con una sonrisa avergonzada y tomó la iniciativa de explicar por qué se había marchado temprano. «Yo he estado bebiendo mucha agua con mi medicina estos últimos días. Solo fue a buscar la letrina». Pero Fan Chanyu no escuchó sus excusas inventadas. Se arrancó la gasa que envolvía la mano y la agarró del cuello. «¿Dónde está?» Dado que el verdadero Siegu había sido traído, debió haber estado ausente durante algún tiempo. El agarre de Fan Chanyu era sorprendentemente fuerte. Las heridas causadas por el haber atrapado la espada de Chan Xing-wan con sus propias manos comenzaron a sangrar de nuevo, pero sus ojos eran terriblemente fríos. Era la primera vez que Siegu veía a Fan Chanyu así. Estaba completamente aterrorizado y temía que las heridas de sus manos empeoraran. Rápidamente dijo: «El maestro ha abandonado el campamento». Fan Chanyu soltó a Siegu y fue tras de Si Chen de nuevo. Había sido descuidada. Al despertar tenía la mente tan confusa y estaba tan abrumada por demasiada información. En ese momento presentía que algo andaba mal, pero no se había dado cuenta que Siegu era Si Chen disfrazado. ¿Por qué fue al campo de batalla para salvarla, pero no se lo hizo saber? ¿Por qué tuvo que fingir ser otra persona para quedarse a su lado? Su intención le decía a Fan Chanyu que Si Chen ya debía haber descubierto algo sobre los sucesos hace 17 años antes de venir, razón por la cual decidió hacer esto. No sabía de qué serviría ir tras él ahora, ni qué podría decirle, pero una voz en su corazón decía que tenía que ir tras él. Como mínimo debía disculparse con él en nombre de sus antepasados fallecidos. Y dile que, aunque él pusiera fin a la relación por las disputas con su padre, ella seguiría investigando. Puede que él no entendiera por qué ella creía firmemente que su padre nunca había traicionado a su madre ni a su abuelo, simplemente por la actitud de su madre hacia su padre, pero ella lo averiguaría. También mataría a Wei Yan para vengar a sus padres. En una ocasión él le tendió una mano, pero ella no se atrevía a caminar con él debido a los numerosos obstáculos en su camino. En silencio, él le allanó el camino. Ahora que él quería detenerse, ella quería seguir adelante con una determinación hasta poder revelarle la verdad y hacerle saber esas cosas tampoco eran un obstáculo entre ellos. Fan Chanyu persiguió a Si Chen hasta la entrada del campamento principal, pero no lo encontró. Preguntó a los centinelas de guardia si alguien había salido del campamento. Tras enterarse de un hombre tuerto con una máscara desfigurada acababa de marcharse a caballo, rápidamente consiguió uno y continuó la persecución. Menos mal que ahora era considerado una figura de cierto renombre en el ejército de Jinzhou. Los guardias de la entrada del campamento no solo no la detuvieron, sino que inclusive la trataron con gran respeto. Las heridas en sus manos eran profundas, pero cuando Fan Chanyu se subió a la silla de montar, su rostro palideció de dolor. Ignoró la sangre fresca que volvía a teñir de rojo la gasa y chasqueó el látigo con fuerza y gritó: «¡Arre!».
El caballo de guerra salió al galope. Fan Chanyu cabalgó durante 4 o 5 li antes de divisar una figura a caballo en una suave pendiente a lo lejos. Temerosa de causarles problemas, Si-Chen no se atrevió a pronunciar su verdadero nombre y solo gritó en voz alta: «Yan-Chen». La persona a caballo pareció mirarla de reojo. Ella espoleó a su caballo con más fuerza y en cuestión de segundos por fin estuvo lo suficientemente cerca como para ver con claridad el rostro de la otra persona. Incluso con un ojo cubierto por un parche y una máscara facial marcada por cicatrices, Fan Chanyu lo reconoció con una sola mirada. El caballo de guerra disminuyó su paso llevándola consigo con paso firme hacia adelante. Fan Chanyu sostenía las riendas. Sus ojos se encontraron con los de Si-Chen a una distancia de varios sang. De repente se les cosieron los ojos y le dijo con una voz ronca: «Viniste a verme, pero ni siquiera querías que lo supiera». Si-Chen permaneció sentado erguido sobre su caballo mirando a Fan Chanyu en silencio. Sus ojos oscuros de fénix permanecían tan serenos como los de un pozo ancestral. Su espalda era recta y erguida, como una roca en un acantilado erosionada por el viento, el sol durante años, pero aún se mantenía alta e imponente, irradiando una fría austeridad y una magnificencia forjadas por el tiempo. A Fan Chanyu se le hizo un nudo en la garganta. «Lo que el señor He me dijo hoy, ya lo sabías, ¿no?». Si-Chen finalmente pronunció una sola palabra, una palabra pesada: «Sí». Tras interrogar a Zhao Sun, se hizo una idea aproximada, pero no estaba seguro. Tras escuchar la conversación de Jin Jingguang tuvo con ella hoy, todo quedó resuelto. Era el peor desenlace posible, uno que había previsto tras interrogar a Zhao Sun y enterarse de la desaparición del gran tutor Tao. Los ojos de Fan Chanyu estaban rojos mientras lo miraba con una voz quebrada por sollozos. «Lo siento», añadió, «mi abuelo materno jamás habría traicionado al general Xie, y mi padre jamás habría hecho nada malo a mi madre. Lo creas o no, lo que sucedió en ese entonces sin duda no es lo que piensas». Una tristeza, un miedo que jamás había sentido la abrumaron, haciendo que su explicación fuera un galimatías. Intentó con todas sus fuerzas controlar su voz, pero al final casi se ahogó hasta el silencio. «Fan Chanyu», la llamó Si-Chen de repente. Chanyu, aturdida, alzó los ojos llenos de lágrimas para encontrarse con su mirada. Los ojos oscuros de Si-Chen no mostraron emoción alguna mientras decía: «Que así sea, de ahora en adelante solo te consideraré un discípulo menor». Jamás volvería a amar otra chica como ella, pero la muerte de su padre había sido una carga enorme que lo había atormentado durante todos esos años, una pesadilla que lo persiguió durante toda su infancia y juventud. El asesinato de su padre simplemente no podía dejarlo pasar tan a la ligera. Si realmente hubiera habido alguna verdad oculta sobre lo que sucedió en aquel entonces, Wei Yan no habría tenido tanta prisa por matar a Jin Jingguang ni por detener al gran tutor Tao. Pero incluso si se supiera que su padre probablemente había sido un secuaz de Wei Yan, seguiría siendo incapaz de hacerle el más mínimo daño. Arrancar de raíz a alguien que llevas en tu corazón con todas sus raíces duele muchísimo. Entonces, mantente lejos. Él le proporcionaría contacto y méritos militares. Lo mejor sería no volvernos jamás en esta vida. Al oír sus palabras, Chanyu lo miró con incredulidad, con la respiración entrecortada, grandes lágrimas cayendo sin control. «En realidad no es así», murmuró. Si-Chen sostuvo la mirada apretando las riendas con tanta fuerza que su mano se puso blanca. Siempre había odiado verla llorar. Ella era como un veneno para él. Cuando lloraba le daban ganas de matarla. Quería abrazarla para tranquilizarla y decirle que no llore. Pero con el sabor metálico de la sangre por haberse mordido las muelas y el blanco de su ojo visiblemente teñido de rojo, al final no pudo pronunciar ninguna palabra. En su vida, antes de ser atormentado por las interminables pesadillas, había conocido brevemente el amor familiar. No recordaba el rostro del hombre que murió en la batalla de Jinzhou, destripado y colgado en las murallas de la ciudad, pero aún lo recordaba enseñando artes marciales en el jardín. Recordaba el cadáver lleno de agujeros que trajeron en un ataúd. Antes de ahorcarse, aquella mujer había lavado el cuerpo.
67 heridas de flecha e innumerables heridas de espada y cuchillo. Según cuentan, cuando los turcos del norte lo destriparon, solo salieron hierbas y raíces. Esa mujer había llorado hasta perder el conocimiento incontablemente, sosteniendo aquel cadáver. Cuando recuperaba la conciencia, solo repetía: «Véngate». Sin recibir refuerzos ni suministros, su padre murió en Jinzhou de esa manera tan brutal cuando él era tan solo un niño. Durante todos esos años nunca lo había olvidado. Vengarse. Zichen miró fijamente a Fan Chanyu, observándola llorar como si le estuvieran desgarrando el pecho, mientras oleadas del dolor lo recorrían. Aunque aquella lo apuñalara varias veces, él aún podría sujetarla con fuerza sin soltarla, pero su padre había ayudado a Wei Yan a matar al suyo. Zichen apretó la mandíbula con fuerza mientras sus ojos inyectados en sangre permanecían fijos en Chanyu. «No llores», dijo en voz baja y casi inaudible. Parecía querer consolarla, pero solo consiguió que el enrojecimiento de sus ojos se intensificaran. «Cuando descubrí esta verdad, tardé días en atreverme a venir a verte». Se quitó la venda y la máscara como si quisiera echarle un último vistazo antes de marcharse. «Ojalá tu padre no fuera el cerebro detrás de esto», pero no encontré ninguna prueba de su inocencia. Al contrario, Jin Jin-Wan casi fue silenciado en el campo de batalla, igual que yo. El anciano fue detenido cuando fue a la capital. Tu padre tenía pruebas que podían amenazar a Wei Yan. Sus ojos oscuros estaban llenos de fragmentos rotos mientras miraba a Fan Chanyu. «Dime, ¿cómo puedo creer que tu padre no fue el cerebro detrás de todo esto?» Las lágrimas de Fan Chanyu cayeron con más fuerza. Quería dar más explicaciones, pero se quedó sin palabras. Sus padres se amaban profundamente, pero eso no era prueba suficiente para convencer a Zichen de la inocencia de su padre. La mirada de Zichen se posó en su mano, donde la venda estaba manchada de sangre. «Acabo de vendarla». «¿Cómo es que se puso así otra vez?», dijo. Su tono era de reproche, pero bajó la mirada como antes, desenvolviendo la venda para aplicarle medicina. Arrancó tiras de su propia tónica para envolverle la mano y indicándole con calma: «No te lamonjes ni levantas nada pasado hasta que sane». «Zichen». La persona que tenía en el delante pronunció su nombre entre sollozos y una lágrima transparente cayó sobre su mano. Todo su cuerpo temblaba. La mano de Zichen se tensó ligeramente. En silencio le ató la venda con firmeza antes de que de repente sujetarle en la nuca y besarla con pasión. Más violento que cualquier beso anterior, sus labios y su lengua devoraron los de ella con una intensidad desesperada, casi frenética. Fan Chanyu incluso probó la sangre y la sal de las lágrimas, pero con esa misma brusquedad se apartó. Con la frente pegada a ella, le dejó ver en sus ojos todo el amor y odio y la reticencia. «Fan Chanyu», dijo, «el hombre que murió en Jinzhou fue destripado, dejado expuesto. Ese era mi padre. Puedo elegir no odiar, pero no puedo permitir seguir amando a la hija de Wei Qilin. Este es el mejor camino que puedo elegir para ti». Sosteniendo su rostro entre sus manos, le secó suavemente las lágrimas mientras sus palabras permanecían firmes. «Si meto a Wei Yan y sobrevivo, jamás abandonaré la frontera norte. No te volveré a ver en mi vida, y cuando te cases algún día, no me lo digas». Se rió de sí mismo, pero sus ojos estaban oscuros, sin rastros de brillo. «Sé qué clase de persona soy. Si alguna vez me arrepiento de la decisión hoy, te arrastraré a mi ataúd y nos enterraremos juntos, aunque me cueste la vida». Mirándola añadió un susurro casi inaudible: «Yo lo haría». No estaba claro si se lo decía a Fan Chanyu o a sí mismo. Fan Chanyu permaneció inmóvil y solo sus lágrimas seguían cayendo en silencio. Quizás temiendo asustarla, Zichen le acarició nuevamente la mejilla con el pulgar antes de murmurar en voz baja: «Me voy». Dicho esto, retiró la mano y espolió su caballo para alejarse, como si quedarse en un instante más fuera a hacerle cambiar de opinión. Cuando Zichen se alejó a caballo, tras de su bien entrada a la distancia, Fan Chanyu salió de su trance. «¡Alto allí!», gritó. Contra todo pronóstico, la figura lejana logró frenar su caballo al orden de ella. Ver esto no hizo más que aumentar la amargura en su pecho. Tras respirar hondo, declaró: «Descubriré la verdad de lo que
Ocurrió entonces: limpiaré el nombre de mi abuelo después de 17 años de calumnio y haré justicia a tu padre y a todos los soldados inocentes que murieron en Jinzhou. Sin esperar la respuesta, Zichen dio la vuelta a su caballo y galopó de regreso por donde había venido, chasqueando el látigo con furia.